porque tengo mi hijo mayor de 31 años, mi otro hijo de 30 años y mi hija de 11. Por eso conozco a los jóvenes. Y 3, conozco la juventud, porque Génesis dice que el hombre tiene el corazón malo desde su juventud. Es por eso que conozco la juventud. Número 1, porque yo fui joven, porque tengo hijos jóvenes y porque la Biblia habla de cómo es el joven en su juventud. Si Dios a ustedes en este momento, a esta edad, les pidiera y les dijera a ustedes: pídanme lo que quieran, lo que sea, ¿qué le pedirían ustedes a Dios hoy día jueves? Pero lo que sea, ¿qué pedirían ustedes? ¿Tú qué pedirías? ¿Lo dijiste porque quieres pedir sabiduría o porque sabes que la Biblia dice? No, porque usted dice lo que tú quieras. Realmente Dios te está diciendo: pídeme lo que tú quieras. No sabes. Usted me reina. No sabe. A Johnny. Usted, mi amor, no sabe. Fernandito. A veces le pregunto a mis hijos cuando tenían 17, 18 años, ¿qué quieren hacer? Y todas las respuestas de mis hijos eran: no sé. No sabemos. Porque en esta edad los jóvenes están desorientados, no saben qué hacer, no saben qué pedir. ¿Qué pediría tu hijo? ¿Sí? Dije hijo, no dije hija. Pues creo que más entendimiento. ¿Usted me dice? Que cuidara a tu familia. ¿Tu vida? Soy el tiempo. Sabiduría. Tengo un hijo y tengo que saber cómo. Ok. ¿Usted hija? ¿Y tu hijo? ¿Johnny? Confianza. Y todos miraron para él. Confianza. Confianza. Ahora su Biblia en Primera de Reyes, por favor. Vamos a tener un buen tema en esta tarde. Primera de Reyes, capítulo 3. Versículos 3 en adelante. Mas Salomón amó a Jehová andando los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud.
Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú, otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días, en todos tus días. Salomón pidió algo que la juventud hoy día no pide nunca, que es sabiduría. Y en mi experiencia de 52 años, si hay alguna carencia en nuestra juventud, y no hablo de la iglesia solamente, hablo de la juventud de la calle, es precisamente una falta de sabiduría en nuestros jóvenes. Y uno podría preguntarse en este momento: ¿qué es ser un hombre sabio o un joven sabio? ¿Qué es lo que es la sabiduría? ¿Qué piensan ustedes? La palabra sabiduría yo la entiendo como ver las cosas claramente, no tener una mente que pueda ver las cosas más allá de lo que aparentemente es una verdad completa. Okay. La sabiduría, número uno, voy a decir lo que no es. La sabiduría no tiene que ver con el conocimiento de la Biblia, por si acaso. Yo puedo saber mucho de la Biblia y ser necio en este mundo. La sabiduría tampoco no tiene que ver con las canas que tengo. Conozco personas que tienen canas en su cabeza y viven neciamente en esta vida. No tiene que ver con las canas, con la edad. Tampoco la sabiduría no tiene que ver con la educación, porque ustedes ya han visto en el mundo tantos presidentes que pasaron por Harvard con tanta educación, cómo se han comportado delante de la gente. Neciamente, no tiene que ver con la educación. Tampoco no tiene que ver con el estatus social. Puede ser la persona muy rica, pero vivir neciamente en esta vida. Puede ser un pobre e ignorante y ser sabio. La sabiduría no tiene que ver con conocimiento, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el estatus social, no tiene que ver con la educación tampoco. No porque la persona pasó por una gran universidad y visto encontrarle a esa persona debe ser muy inteligente. No. La sabiduría no tiene que ver con eso. De hecho, si ustedes se fijan en la petición de Salomón, en el capítulo 3 que hemos leído, versículo 7, ¿qué dice el versículo 7? Alguien que lo lea. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué significa no sé cómo entrar ni salir? Soy joven, no sé cómo entrar ni salir. ¿Qué significa ese dicho? Está perdido. Tú me diste un pueblo. Señor, yo no sé ni qué hacer con mi vida. Y una de las cosas que pasa con la juventud hoy día es que no saben qué van a hacer con su vida o qué están haciendo con su vida.
Y mira el versículo que dice ahora, en el versículo 11, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? ¿No pediste para ti muchos días? Salomón es tan inteligente que él piensa esto. ¿Qué saco con pedir muchos días de vida en este mundo si no sé qué hacer con mi vida? ¿Qué saco con vivir 70 años, 80 años si mi vida no tiene propósito, no tiene dirección, no tiene sentido mi vida? Por eso lo pido. ¿Qué saco con pedirte que me des larga vida si no sé qué hacer con mi propia vida? ¿Qué saco con pedirte riquezas si no sé qué hacer con las riquezas que tú me das, con los bienes que tú me das? Por eso a veces Dios no le da bienes o riquezas a personas, porque no sabe qué hacer con lo que Dios les da. Salomón pide sabiduría. Además, tú me diste un pueblo grande para gobernar. No puedo dirigir mi vida, no puedo gobernar mi vida, no le doy sentido a mi vida. ¿Cómo voy a gobernar este pueblo tan grande? Dice Salomón. ¿Para qué quiero vivir tantos años en este mundo si no sé qué hacer con mi vida? Mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene propósito y soy joven. No sé ni entrar ni salir. Lo que la juventud, lo que Salomón está pidiendo es poder discernir. Aquí dice lo bueno y lo malo, a veces fácil, a veces es difícil, especialmente tomar decisiones, ya sea con mi futuro, la profesión, la esposa que voy a elegir, el esposo que voy a elegir, la familia en la cual voy a quedar. La gente no piensa nada en esas cosas. Y para eso, ustedes y yo necesitamos sabiduría de Dios, discernimiento de Dios, para tomar decisiones con nuestra propia vida. El problema que yo veo, levante la mano, el que le pide sabiduría a Dios todos los días. Claro, no pueden ser más de dos, porque nadie pide sabiduría a Dios, nadie pide discernimiento a Dios. Pero es algo que Salomón pidió. No quiero riquezas, no quiero vivir muchos años, no quiero la venganza de mis enemigos, solamente darle sabiduría para saber qué hacer con mi vida y qué hacer con mi padre. Lo único que le pido, Señor. Yo quiero sabiduría. Dios da la sabiduría abundantemente. Y repito, ser sabio no significa conocer la Biblia. Ser sabio no tiene que ver con las canas de una persona, ni con la educación de una persona, ni con el estatus social de una persona. No tiene que ver con eso. ¿Qué es la sabiduría? ¿A quién podríamos preguntar eso? ¿Quién podría responder la pregunta? ¿Qué es la sabiduría o cómo es un hombre sabio? ¿A quién podríamos preguntar? ¿Quién podría responder esa pregunta? ¿Quién? ¿Quién? Salomón. Sí, que ya se lo dijo, miren. ¿Qué le dijo en el versículo 12? Léelo, por favor. 3:12. Alguien que lo lea, por favor. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado el corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón nos va a enseñar a nosotros en esta tarde lo que es ser sabio,
lo que es vivir sabiamente en este mundo. Y la juventud no está viviendo sabiamente. Se están cometiendo muchas equivocaciones en la juventud. La juventud está tomando muchas malas decisiones. La juventud está tomando muy malos caminos. ¿Y saben por qué estamos tomando malos caminos la juventud? Y está tomando malas decisiones. ¿Saben por qué? Por falta de sabiduría. Simplemente por falta de sabiduría. Vamos a Eclesiastés, por favor. Libro de Eclesiastés. Versículo 1 y 2. ¿Cómo? 1 y 2. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No puede comenzar un libro de la Biblia tan pesimista, Dios mío. Yo con el puro versículo 2 ya me desanimé completamente. Mira lo que dice el versículo 2. Mira lo que dice el predicador. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es. ¿Y qué significa vanidad? Vacío, hueco, inútil, que no sirve. El predicador está diciendo ya desde un principio que todo lo que yo puedo hacer en esta vida, el predicador está diciendo, es inútil, no sirve lo que tú haces. Pero yo estoy preparándome para la universidad. Salomón dice, no sirve lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Quiero contraer matrimonio, vanidad de vanidades, inútil. Quiero tener una familia, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso es lo que está diciendo el versículo, por si acaso. Que todo lo que yo hago, que todo lo que tú puedas hacer, Salomón te dice, estás perdiendo tu tiempo, no sirve. Uno tendría que preguntarse por qué. En el capítulo 2, capítulo 2, versículo 1, Salomón dice esto: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. Si hay alguien que disfrutó la vida, si hay alguien que probó todos los placeres, si hay alguien que le fue bien en esta vida y la pasó bien, fue Salomón. Pero él está diciendo que todo es vanidad. Versículo 2. ¿Qué dice el 2? A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Él se entregó al placer, se entregó a la risa. Y al final dice, ¿de qué sirve tanto reírme? ¿De qué sirve tanto placer? Versículo 3, por favor. Propuse en mi corazón agasajar mi carne conmigo, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Él tomó su vino, comió su carnita asada, y después de haber comido su carnita asada, y después de haber tomado su vino rico, ¿de qué sirve? Míralo por lo que hace. Versículo 4. Léalo, por favor. Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mi vida. Sigue nomás.
más? 20 huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo. Él, por si acaso, en este pasaje, él hizo su propio paraíso, hizo su propio Edén. Él hizo su propio paraíso, su propio Edén. Pero veamos cómo termina su propio Edén, su propio paraíso. Engrandecí mis obras, hice mis huertos, planté mis jardines, puse árboles de todos los frutos. ¿Qué me hizo? Verso 6. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque. Versículo 7. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. 8. Amontoné con mi plata y oro, de todos los preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantores, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos. Es decir, contrató las mejores orquestas para que le vayan a tocar a él. Contrató los mejores músicos para que vayan a deleitarlo a él. Eso está diciendo Salomón. Versículo 9. Y fui engrandecido y aumentando más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Amando esto, conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. No negué mis ojos a ninguna cosa que mi corazón podría desear. Es decir, todo lo que él quería desear y tener, él se complació. Es decir, en otras palabras, todo el placer que me puede ofrecer este mundo, yo lo tuve. Todas las casas que construí, los árboles que construí, los estanques que construí, todo lo hice para mí. Para darle gusto a mi alma, para satisfacer mi alma, para darle placer a mi corazón. Pero, versículo 11. Y me dio todas las obras que me he hecho en mis manos y el trabajo que me para mi alma. Y aquí toda la vanidad y el Todo lo que creé, mis casas, mis huertos, mis campos, mis estanques, mis asados, mi vino, todo sin provecho, no me sirvió de nada. Todo es vanidad. Es decir, que nada de lo que tú leíste aquí, nada de lo que él hizo, pudo llenar su corazón. Es decir, será porque él buscó placer, buscó satisfacción, buscó alegría, buscó gozo en este mundo. Y parece que en este mundo todo lo que te ofrece jamás te va a satisfacer, jamás te va a satisfacer y jamás te va a llenar. Porque el que llena todo no se encuentra en este mundo. Capítulo 12 o 11. Capítulo 12. Espérate un poquito, mi amor. Versículo 8. A ver un poquito. ¿Cómo comenzó el libro? ¿Alguien que se acuerda? Vanidad de vanidades. Todo es. ¿Y cómo termina el libro? Versículo 8. ¿Cómo empieza? ¿Y cómo termina? De principio a fin, Salomón está diciendo que todo lo que yo puedo hacer, construir una casa,
tener un matrimonio, comer carne, beber vino, satisfacer mi corazón. Salomón está diciendo, pierdes tu tiempo, todo lo que tú haces no sirve de nada. Qué pesimista, ¿no? La pregunta es, ¿por qué? Voy a prepararme para la universidad. Salomón diría, estás perdiendo tu tiempo. Voy a luchar matrimonio, estás perdiendo tu tiempo, es sin provecho. ¿Por qué le dice eso? Creo que porque solo... ¿Cómo? Porque solo estamos con... Ok. Ahora es para explicar todo esto. Es para explicar. Yo pensé al leer este pasaje en el actor Mel Gibson, por dar un nombre. ¿Conocen a Mel Gibson? El que hizo La Pasión de Cristo, hizo varias películas. ¿Saben cómo está viviendo ahora? En un psiquiatra. Es alcohólico. Es drogadicto. Él llegó a la cima y lo obtuvo todo solo. Y quiere puro morirse porque se siente vacío en su corazón. Ese es un ejemplo de cientos de personas que alcanzaron la cima. Están tan vacíos como cuando empezaron. Uno tendría que preguntarse por qué están así. Si lo tuvieron todo y lo tienen todo. Al final Mel Gibson, como muchos, Violeta Parra de Chile, la poeta, Paulo Neruda, otro poeta, Laurita Mistral, se suicidaron. Se suicidaron porque encontraron tan aburrida esta vida y sin sentido esta vida. Y lo tenían todo. Y se suicidaron. No encontraron paz, no encontraron alegría en esta vida. Y ellos dijeron, esta vida no sirve para nada, es sin provecho. Es vanidad de vanidad. ¿Por qué? Versículo 9. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es el sabio? Versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Qué es lo que hizo Salomón con la sabiduría que Dios le dio a él? Con el conocimiento que Dios le dio a él. Aquí vamos a responder la pregunta, ¿qué es ser sabio? ¿Qué es ser inteligente? ¿Qué es tener sabiduría? ¿Qué hizo Salomón con la sabiduría que Dios le dio a él? Con el conocimiento que Dios le dio a él. ¿Qué hizo? ¿Cómo? La compartió. Mira. Versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Salomón identifica la sabiduría como una persona que recibe conocimiento de Dios, recibe sabiduría de Dios y se la entrega a otro, se la comparte a otro. Más sabio, vas a enseñar. Él no ocultó la sabiduría, ni se dejó la sabiduría para él, ni el conocimiento para él. Él transmitió y compartió y enseñó lo que Dios le entregó a él, él se lo entregó a otros. ¿Qué más hizo? Versículo 9. E hizo escuchar. ¿Sabe lo que significa eso? E hizo escuchar.
Cuando Salomón hablaba, la gente le ponía atención, la gente lo tomaba en serio. Porque no hablaba tonterías, no hablaba cosas sin sentido. Él no hablaba por hablar. Hizo que la gente lo escuchara, hizo que la gente le tomara atención a él, hizo que la gente lo tomara en serio a él. Hizo que la gente lo escuchara. Luego dice, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Hizo que la gente pudiera tomar un libro de lo que están aquí. Aparte de la Biblia, ¿quién está tomando un libro para estudiar? ¿O para pensar? ¿O para imaginarse? Levante su mano. Cualquier libro. Salomón hizo que los demás se interesaran en la lectura, se interesaran en el conocimiento, se interesaran en el escudriñar, para que la gente pueda pensar, porque hoy día la juventud nuestra no piensa, no razona, no discierne, con pajaritos, ¿o no? La gente no razona hoy día, porque no lee. Y menos ahora con eso de, ¿cómo se llama? Con el que andan todo el día, ¿cómo se llama eso? Pensando. Es que la gente no está razonando, la gente no está pensando. La gente no está discerniendo las cosas. No se da cuenta de las cosas que pasan. Versículo 10. Sigamos con el sabio Salomón. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. La palabra procuró el predicador hallar palabras agradables. ¿Qué sentido tiene procuró? ¿Ah? Trató, pero procuró. Se preparó y tuvo cuidado con lo que él iba a hablar, con lo que él iba a decir, con el tema que iba a conversar. Ya sea con su esposa, ya sea con sus hijos, ya sea con un amigo, él procuró. Ay, ¿qué puedo conversar con este joven? ¿Qué palabras puedo usar para hablar con él? ¿Qué puedo decirle? Estamos en una mesa. ¿Qué tema de conversación podríamos tener como matrimonio, como familia? Como jóvenes, porque los jóvenes no tienen tema. En la familia no hay temas profundos, no hay temas importantes, pero Salomón procuró hallar palabras agradables. Él sabía lo que iba a hablar, sabía lo que iba a decir a la gente. Él pensó antes de hablar con las personas. Él buscó las palabras apropiadas para hablar con las personas. Y dice palabras agradables. Eso es lo que Salomón estaba haciendo con su sabiduría, que recibió de Dios. Además, ¿qué hizo? Versículo 10 al final. Levante la mano de nuevo. Los que se sientan a escribir pensamientos, ideas, conceptos. Levante su mano. Claro. Nuestra juventud no está escribiendo. ¿Sabe por qué no está escribiendo? Porque no está pensando. No estamos pensando. Es por eso que no estamos escribiendo. No estamos leyendo libros, por eso no estamos escribiendo. Salomón nos está diciendo eso a nosotros. No estamos escribiendo porque lo estamos pensando. No estamos pensando porque lo estamos leyendo. No estamos escudriñando.
estamos ejercitando nuestra mente. Especialmente con nuestra juventud. Escribir rectamente palabras de verdad. ¿Estamos bien? Eso es lo que Salomón hizo con la sabiduría que recibió de Dios. Número 1, la compartió. ¿Qué más hizo? La enseñó a otro, hizo que la gente lo escuchara, hizo que la gente escudriñara, pensó antes de hablar, escribió sus pensamientos. Eso es lo que hace Salomón con la sabiduría que Dios le dio. Salomón está ocupando bien. Salomón está ocupando bien. ¿Qué? Salomón está ocupando bien su tiempo. No está malgastando su tiempo en esta vida, Salomón. Y la juventud está desgastando su tiempo, está perdiendo su tiempo. Salomón está ocupando bien el tiempo que Dios le dio, la sabiduría que Dios le dio, el conocimiento que Dios le dio. Salomón lo está ocupando bien su tiempo en cosas provechosas, en cosas agradables, en cosas que valgan la pena realmente. ¿Cómo son las palabras del sabio Salomón? Versículo 11. ¿Alguien que lo lea? Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos pinchados son los maestros de la cabeza. Las palabras de los sabios son como aguijones. Aguijones. Y son como clavos hincados. ¿Qué significa eso? Las palabras como aguijones y como clavos. ¿Qué está diciendo Salomón? Aguijones, clavos y clavos. No pude sacar ese clavo. ¿Qué está diciendo? ¿Son palabras? No escucho. No escucho. A veces son dolorosas, a veces son fuertes, pero aguijones y clavos hincados tiene otro sentido. Perduran. ¿Ah? Que perduran. ¿Cómo? Que perduran. Que perduran. Entonces son palabras profundas que quedan grabadas en la mente y quedan grabados en el corazón. Las palabras de los sabios son profundas, tienen sentido, tienen su valor, tienen su importancia. Es decir, que Salomón no hablaba tonterías cuando hablaba o cuando conversaba. Usaba palabras profundas, palabras que te quedaran en tu mente, que perduraran en tu mente por largo tiempo. Palabras que te llegaban al corazón, palabras que traspasaban tu alma como clavos hincados o como aguijones. Eso hacía Salomón con el conocimiento que recibió de Dios y con la sabiduría que recibió de Dios. Además, vamos entrando al final, versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y en mucho estudio es fatiga de la carne. Hay una palabra que me llama fuertemente la atención aquí. Escucha bien, por favor. Ahora, hijo mío, dígale usted lo que sigue. Más fuerte. Ahora, hijo mío, a más de esto. ¿De qué? A más de esto, hijo mío.
Salomón está diciendo, quiero llamarte la atención, hijo mío, a más de esto. Salomón está diciendo esto, hijo mío, no es suficiente enseñarle sabiduría a otros, no es suficiente estudiar muchos libros, no es suficiente usar palabras agradables, no es suficiente escribir rectamente, no es suficiente pensar, discernir, hablar profundamente, amar de esto. Eso no es suficiente, hijo mío. Eso no es suficiente. Hay algo más importante que eso. A ver, más importante que escribir, sí. Más importante que estudiar, sí. Más importante que prepararme, sí. Más importante que hablar profundamente, sí. Hay algo más importante que esto, hijo mío. A más de esto. Que tengas conocimiento, que puedas escribir rectamente, que puedas hablar temas profundos, que puedas estudiar muchos libros. Hijo mío, eso no te hace sabio. Además de esto, hay algo más importante que eso. No es suficiente. Veamos lo que va a decir esto. Versículo 12. Ahora, hijo mío, amad de esto. Sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio de las fatigas de la carne. Y ahora, el fin de todo el discurso oído es este, hijo mío. Esto es el fin del discurso, este es el fin de la predicación. Teme a Dios, hijo mío. Respeta a tu Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cómo termina? Porque esto es. Porque esto es el todo del hombre. Escúchame bien. Esto es. Yo pensaba que el fin del hombre o el todo del hombre era llenarme de conocimiento. No, hijo mío. Yo pensaba que el fin del hombre era contraer matrimonio y tener un buen matrimonio, una buena casa y una buena familia. No, hijo mío, ese no es el fin del todo. Yo pensaba que el fin del todo era haberme preparado y educado y formado. No, hijo mío. Hermanito, Salomón está diciendo esto. Puede que tú hables rectamente, puede que tú pienses profundamente, puede que tú escribas rectamente, puede que tú estudies la Biblia todos los días, puede que tú hayas adquirido una buena casa, una buena profesión, puede incluso que te hayas bautizado, que hayas creído y que puedas asistir a la iglesia todos los domingos. Pero si no temes a Dios, si no le respetas a Dios ni guardas tus mandamientos, tu vida es vanidad de vanidades. Tu vida no tiene sentido si no le temes a Dios, si no guardas sus mandamientos, porque este es el fin del hombre. No llenarme conocer toda la Biblia o asistir todos los domingos a la iglesia.
El fin es el temor a Jehová, porque ese es el principio de la sabiduría. Vivir respetando a Dios. Vivir guardando los mandamientos de Dios. ¿Quién es el hombre sabio? ¿Quién es el hombre sabio? El que teme a Dios y guarda su mano. El que no teme a Dios y no guarda su mandamiento, aunque conozca la Biblia, aunque se congregue, aunque tenga educación, aunque tenga profesión, es un hombre necio. El que teme a Dios, el que aprende a temer, eso es un hombre sabio. Ese es un hombre inteligente. Porque el que teme a Dios se aparta del mal. El que teme a Dios guarda los mandamientos de Dios. Ese es el sabio. Vivir en este mundo temiéndole a Dios y guardando sus mandamientos todos los días de tu vida. El versículo 13 termina diciendo, versículo 13, el por qué. ¿Qué dice el versículo 13? El que oye todo el discurso, oído de justicia, teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo. ¿Por qué? Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Porque Dios traerá a juicio todo lo que tú hiciste públicamente o lo que hiciste escondido de tus padres en secreto. Dios va a traer todo a juicio. Sea lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, Dios traerá todo a juicio. Y hay dos cosas. No voy a hablar hoy día, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años. Porque los años van a llegar, hija. Los años te van a llegar, hija. Acuérdate de eso. Los años te van a llegar. Y muchos van a decir, en los cuales no he tenido contentamiento. Va a ser muy triste tu vida, pero demasiado triste tu vida. Que llegues al final del camino, 70 años, 80 años, y mires para atrás y te preguntes ahí en tu camita, ¿qué he hecho con mi vida? La vida que Dios me dio a mí. Porque esa pregunta te la vas a hacer. ¿Qué he hecho con el conocimiento que Dios me dio? Con la sabiduría que Dios me dio, con la inteligencia que Dios me dio, con la salud que Dios me dio. Será muy triste que al final de tus días digas, no he tenido en ellos contentamiento, no he hecho nada con la vida que Dios me dio, he desperdiciado mi vida en este mundo. Eso va a ser mucho para mucha gente. Pero esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante te la va a hacer Dios en su juicio. Tu Creador, el que tiene poder para quitarte la vida y para enviarte al infierno. Ese mismo Dios. Él te va a preguntarte, hijo, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? Te creé, te formé,
Te hice con un propósito en este mundo. ¿Qué hiciste con la vida que yo te di? Eso va a ser más triste. Si la respuesta es nada, Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. El hombre sabio en este mundo es la persona que le teme a Dios y ha guardado sus mandamientos. Lo otro es vanidad de vanidades, sin provecho. No sirvió de nada lo demás, si no le he temido a Dios ni he guardado sus mandamientos. No sirvió de nada. Que Dios me lo bendiga, chiquillos. Vamos a orar. Sé que hay preguntas. Podríamos